Bueno, el conflicto entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza a día de hoy sigue su curso, habiéndose ya cobrado 5.000 vidas. Y de todas las informaciones que me llegan, hay una que me parece el ejemplo perfecto de cómo de importante es controlar la narrativa internacional de un conflicto armado para ganar la guerra en esta nueva era que llamamos de la información, o bueno, a veces de la desinformación. Este hecho fue el del 18 de octubre, miércoles, en el que me levanté leyendo informaciones de un misil o cohete o proyectil o lo que fuere que había explotado en el hospital Al-Ali, situado en el norte de la Franja de Gaza, dejando, según decían las informaciones, 500 muertos, en su mayoría niños y enfermos, que se curaban y refugiaban en tal hospital. A las informaciones de este hecho, con vídeos de por medio del antes y el después del hospital, le siguió una situación enormemente confusa en la que al principio había sido Israel, luego era Hamás, luego era otra vez Israel, luego ya definitivamente Hamás y luego no, otra vez era Israel. Según Hamás, el hospital fue bombardeado por la IDF, correspondiendo con la orden de evacuación del norte de la Franja de Gaza y el aviso de bombardeos precedentes a una anunciada incursión por tierra en la zona norte. Esto se niega por la parte de Israel, aludiendo que ellos solo bombardean objetivos estratégicos y como contraparte dicen, según el servicio secreto israelí y la inteligencia estadounidense, que el bombardeo al hospital se produjo por el desvío de un cohete de Hamás, aportando con esto pruebas de una grabación del bombardeo y una grabación de personas hablando en árabe del cohete en cuestión. Y con esto se desató una ofensiva mediática de análisis de pruebas, de informes, de imperativos que pretendían ser la verdad y de buenos muy buenos y de malos muy malos, y de todos apuntándose y lanzándose entre sí imperativos de estar manipulando a la otra parte vilmente. Todo mientras las bombas seguían y siguen cayendo en Gaza y los rehenes israelíes siguen secuestrados en paradero desconocido. Y así empezó una guerra que, además de librarse en la Franja de Gaza por medio de cohetes y misiles, se está librando también en nuestras televisiones, radios, periódicos y móviles. Guerra en la que unos son los buenos y otros son los malos. Unos disparan y otros reciben. Y esta es la realidad, porque por mucho que los medios quieran ser imparciales, toda la información que consumimos tiene un componente político, lo queramos admitir o no, sean las noticias, las series, los libros, los periódicos, los tweets o lo que sea. Como bien afirma Bell Hooks, los medios que consumimos hoy son los grandes creadores de cultura. A título individual, las historias que consumimos, los personajes en los que nos vemos reflejados, que nos emocionan, nos afectan y modelan nuestra persona y la forma en la que vemos el mundo a nuestro alrededor y las personas que forman parte de él. Y este poder dirigido a colectivos tiene la capacidad de cambiar la opinión pública y la percepción de la gente para con determinados hechos. Una cosa enormemente poderosa porque al fin y al cabo la información que consumimos viene de gente que tiene la capacidad, el dinero, el tiempo y la energía para producir este contenido que, en fin, como persona que crea contenido por la gracia de su corazón, ya te digo que no es una cosa fácil y aprovecho para pedirte que te suscribas, me dejes un comentario, me sigas en Twitter, en Instagram, bla, 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 bla. ¿Qué historias llegan a contarse? ¿Cómo se cuentan? ¿Desde qué perspectiva? ¿Quién es el bueno en esas historias? ¿Quién es el malo? Son cosas que importan porque transforman nuestra percepción del mundo y moldean nuestra visión de la realidad. Porque al fin y al cabo, las historias que no se cuentan, las realidades de gente de la que no sabemos nada de su vida diaria, ni de sus tribulaciones, sus esfuerzos o sufrimientos, son simplemente cosas que no vemos y que caen en el silencio absoluto. Y como son vidas que no vemos ni escuchamos, es mucho más sencillo ignorarlas, deshumanizarlas y justificar la violencia contra ellas. Si hablamos ahora del conflicto palestino-israelí, es porque el 7 de octubre un número indeterminado de gazatíes cruzaron la frontera y asesinaron a sangre fría a cientos de civiles israelíes que estaban en sus casas, en sus coches, en una fiesta. Y esta es una realidad que hemos visto en imágenes, como vemos ahora la realidad de las imágenes cruentas que nos llegan a cuentagotas del otro lado de la Franja de Gaza. Porque la realidad también es que Israel no permite que ningún reportero de guerra pase la frontera, porque quiere controlar la narrativa que vemos desde los países occidentales de lo que está pasando al otro lado de la valla, ahora en Gaza, y lo que pasa en Palestina en general desde hace años. Esta es una realidad que han denunciado muchísimos periodistas desde hace años a la hora de informar desde Oriente Medio, empezando porque para entrar a Gaza los periodistas siempre tienen que pedir permiso a Israel.
y que si eres un periodista que no gusta, no te dan los papeles y no entras y ya está. Pero es que cada vez que hay una ofensiva o unos bombardeos, como está sucediendo ahora en Israel, no dejan pasar a los periodistas de ninguna manera, con lo que no hay observadores internacionales de lo que está pasando dentro. Además, se describe y se advierte a los compañeros informadores de hacer todo lo posible por evitar a los soldados y enviar el material antes de salir de la franja o de Cisjordania y volver a Israel o Egipto, especialmente audios y vídeos, porque a la salida los soldados en la frontera controlan los materiales que hayas podido grabar y te los pueden decomisar, sin más. Hay periodistas que incomodan y reciben la cruz de Israel y no vuelven a informar, y se presiona diplomáticamente con que gente puede informar y cómo y de qué tipo de información pueden dar. Como dice Yolanda Álvarez, periodista de la televisión española, corresponsal en Oriente Medio entre 2011 y 2015 y ganadora de varios premios por su cobertura de la zona de Israel y Palestina, pero destituida de su puesto tras ser acusada por el Estado de Israel al embajador español de Tel Aviv de ser correa de transmisión de los mensajes, cifras, imágenes y datos de Hamás. Cuando te toca cubrir una guerra de Gaza tienes dos opciones: o cuentas lo que pasa o conservas el puesto. No se pueden hacer ambas cosas. Y todo esto cuando el periodismo no es directamente objetivo militar, como es el caso del bombardeo en 2021 del edificio sede de los medios de comunicación de AP y Al Jazeera en Gaza, donde murieron 145 personas, el tiro en la cabeza de un francotirador a la muy reputada y conocida periodista de Al Jazeera Shireen Abu Akleh en Cisjordania en 2022, de la que Israel reconoció la autoría tras una exhaustiva investigación y por la que a día de hoy no hay ni juicio ni culpable, y en estos últimos acontecimientos, al bombardeo el mismo 7 de octubre de este edificio que vimos todos, objetivo militar de Hamás según Israel, pero que era también la sede del diario local Al-Ayam, con un número indeterminado de muertes, o la muerte de los 15 periodistas que ya van en Cisjordania y el sur del Líbano en apenas una semana y media. Este es el estado de las cosas y estos son los hechos, y así se moldea la opinión pública en las noticias que nos llegan diarias. Por eso es tan importante, creo yo, dar visibilidad a los pocos periodistas que están ahora mismo dentro de la Franja de Gaza. Periodistas locales, gazatís, que están ahora mismo retransmitiendo imágenes e historias con enorme dificultad desde dentro. Dificultad porque apenas tienen internet para la transmisión de mensajes e imágenes, no hay apenas electricidad tampoco para cargar los terminales de comunicación y porque al fin y al cabo ellos mismos están haciendo su trabajo y también a la vez están sufriendo esos bombardeos de Israel y temiendo por sus vidas y las de sus seres queridos y además sufriendo las consecuencias del bloqueo sobre las fronteras con dificultades para comer y para beber agua. Os recomiendo encarecidamente seguirlos en las redes sociales, porque al menos de esta última ofensiva lo que podemos decir, y que quizás esté cambiando un poco la tesitura y la percepción global, es que ahora todos tenemos internet. La mayoría vemos TikTok y seguimos a periódicos en Instagram y entramos en Twitter, que me niego a llamar X, ¿eh? Ya no nos informamos solo por los medios habituales de conglomerados de comunicación internacionales. Y esto da altavoz y espacio a gente que normalmente no podría difundir sus imágenes ni mensajes de dentro de la Franja de Gaza, como ya pasó en los conflictos anteriores como en 1987 o 2007. Y así, si la guerra por la información, como vemos en el caso del bombardeo del hospital Al-Ali, es importante para dominar la narrativa y moldear la opinión pública sobre determinados temas, el potencial de los medios para hacer esto es aún más importante en los casos de la ficción. ¿Qué historias deciden las grandes productoras de cine y de televisión son las que llegan a contarse, a ser dirigidas por grandes directores, a tener grandes actores y ser vistas por muchas personas? Es importante. Por eso, Steven Spielberg pudo hacer la película de Múnich, candidata en 5 categorías al Oscar, y el mundo se acuerda de los 11 atletas olímpicos de Israel que murieron a manos de terroristas palestinos de Septiembre Negro. Y sin embargo, le hablas a alguien de la Haganá o del atentado bomba del Hotel Rey David y todos dicen, ¿eh? ¿Eso qué es? O por otro lado, tenemos 4 millones de películas que tratan de el holocausto sufrido por los 6 millones de personas del pueblo judío que murieron o quizás consiguieron sobrevivir a la espantosa solución final de Hitler. Pero si eso, hay alguna peliculita quizás que habla del
medio millón de personas del pueblo gitano que también fueron recluidas en campos y asesinadas con el objetivo expreso de exterminarlas. Por eso quería dar voz en este vídeo a una serie de historias de ficción que cuentan el recorrido histórico de este conflicto y especialmente la situación de ocupación de Israel del territorio del pueblo palestino y su realidad diaria, que ya era muy dura antes del 7 de octubre y que ha sido especialmente ignorada por la mayoría de los medios occidentales y por tanto no vista ni escuchada por la mayoría de la gente que pueda ver este vídeo. Y diciendo esto, no estoy justificando a Hamás. Los hechos son hechos. Explicar el sufrimiento y padecimiento de la realidad en la Franja de Gaza o Cisjordania, que bajo ocupación de Israel hace diariamente la vida más difícil y menos digna a los palestinos, no quiere decir expiar los atentados de Hamás. Quiere decir que las vidas de los palestinos también son importantes, merecen ser celebradas con estas 5 piezas de cine tan buenas y merecen ser vistas y escuchadas. Farja, 2021. Una película histórica muy bien contada desde el punto de vista de una joven palestina que en 1948, ante el abandono del dominio británico, empieza a ver cómo en su pueblo se desata la violencia. Con imágenes muy bellas y algunas muy duras, nos cuenta el hecho histórico de la Nakba. Omar, 2013, nominada al Oscar como mejor película de habla no inglesa, trata de 3 amigos que crecen desde la infancia en la Palestina ocupada y cómo cada uno empieza a tomar caminos diferentes a la hora de sobreponerse a la realidad de ocupación del lugar donde vive. Acreditada como la primera película financiada plenamente desde Cisjordania, es una película enormemente emotiva que habla del amor, la lealtad y la traición. Cuento de las 3 gemas, 1995. La única película hasta la fecha completamente rodada en la Franja de Gaza, es también una historia desde el punto de vista de varios niños allí en la franja que sueñan con cómo será su futuro, con la inocencia característica de un niño, y nos dejan ver cómo es su presente y los efectos de la guerra en ellos. The Present, 2020. Película pequeña en historia pero grande en mensaje. De apenas 24 minutos nos cuenta la historia sencilla de un hombre y su hija que intentan comprar un regalo de aniversario para su mujer en la Palestina ocupada y cómo de mastodóntica se les hace la tarea en la realidad de militares, controles y checkpoint en la que viven. Barbahar, 2016. Última y no por ello la peor. De hecho, es una película que me gusta tanto que la tengo en formato físico en casa. 3 mujeres palestinas que viven en Jerusalén nos enseñan una realidad de la que aún se habla menos, la de los palestinos con pasaporte israelí, y cómo están atrapadas entre la tradición de su pueblo natal y la gran ciudad secular. El arte es una poderosísima arma para conectarnos entre personas, independientemente a las experiencias y modos de vida que hayamos vivido. Nos ayuda a tender puentes, a ponernos en la piel del otro y a desarrollar la empatía necesaria para que las vidas de esas personas importen y merezcan ser vividas. Estas vidas y experiencias palestinas también merecen ser escuchadas, vistas y celebradas. Y mejor verlas contando historias de amor, de adolescencia, de poder, que verlas solo a base de lo que nos llega ahora de la destrucción y las bombas en Gaza, de personas cubiertas de sangre o envueltas en mortajas. Nada más. Vale, chao.